malverso privadamente fondos públicos, siendo la cantidad enorme y el impacto severo. Por la presente, se establece el cargo y se le condena a 20 años de prisión efectiva. The film was translated and narrated by M Media. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no lo hice. Director General Lin, ¿se siente mejor? Esposa. Esposa, yo no tomé el dinero del grupo. Debes creerme. Por supuesto que lo sé, usted no tomó esos 200 millones, porque fui yo quien los malversó, ya se los di a Siming. ¿Qué? Malversar una suma tan grande de dinero, tuve que dar a los accionistas del grupo una explicación, por lo tanto, lo señalé. Para ser el chivo expiatorio. Lin Mu. Incluso debería darte las gracias por asumir la culpa por mí, permitiéndome, justo después de regresar al país, tener una carrera y una doble cosecha en la vida familiar. ¿Qué familia? El hijo que criaste durante 10 años es el que tu esposa concibió para mí. Insolente, ¿por qué le cuenta todo a todo el mundo? Puedes estar tranquilo y irte. Sí, Yolin. Sí, Yolin. Sí, Yolin. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Podría ser que he renacido. Sí, Yolin. Sí, Yolin. Sí, Yolin. ¿Qué le sucede? Nada. Si realmente he renacido, entonces lo siguiente debería ser. Lin Mu. Realmente viniste. Bastante puntual. ¿De qué tonterías está hablando? Habla. ¿Qué intentas hacer? ¿Qué estoy intentando hacer? Lin Mu. No debería ser yo quien le pregunte eso. Acabo de revisar las cuentas de la empresa. Todo el dinero en su interior ha desaparecido sin dejar rastro. ¿No debería usted darme una explicación? Lin Mu. Sé que tienes celos. Xin Yao y yo fuimos primeros amores, pero ya he explicado. Ella y yo solo somos amigos ahora. Como pudiste, por tus propios deseos egoístas, ignorar la estabilidad del grupo y malversar unilateralmente los fondos del grupo. Oficial. Esta es la persona que malversó los fondos corporativos. Por favor, arréstenlo de inmediato. ¿Qué? El CEO Lin malversó los fondos corporativos del grupo. Eso es imposible, se oye. No hay algún malentendido aquí. Señor, por favor, coopere con nuestra investigación. Venga con nosotros. Oficial. Accedo a ir con usted, pero antes de irnos, tengo algunos asuntos importantes que tratar. Por favor, deme 2 minutos. Gracias, oficial. Wuyu, ven aquí conmigo un momento. Sí, Yolin. Wuyu. Hay una tarea importante que necesito confiarte. ¿Entiendes? Entiendo. Sí, Yolin. No se preocupe. No le fallaré. De acuerdo. Xin Yao. The film was Xu Ximing. translated and narrated El cielo realmente by tiene M ojos. Media. Pensar que me permitió vivir otra vida. En la vida anterior, usted causó la ruina y destrucción de mi familia. En esta vida, lo haré frente a todos. Haré que coseche lo que sembró. Lin Mu. El caso de la malversación privada de los fondos corporativos de Yunai Group está ahora en sesión.
Acusado Lin Mu. Conforme a la acusación presentada por la directora ejecutiva de Yunai Group, Jessie Miao, se le sospecha de falsificar estados de cuenta bancarios y de malversar privadamente los fondos de Yunai Group, fondos corporativos por un monto de 200 millones, con la presencia de pruebas tanto testimoniales como físicas. ¿Tiene algo que alegar en su defensa? Yo, No, no, esto es imposible. Su señoría. Mi hijo ha sido acusado injustamente. Se lo ruego. Debe hacer justicia por mi hijo. Debe investigar esto a fondo. Se lo imploro. mamá. En la vida anterior fui condenado a prisión. Mis padres se movilizaron por todas partes por mi bien, encaneciendo su cabello de la noche a la mañana. Ahora que he vivido otra vida, no permitiré que usted vuelva a sufrir ningún agravio. Jessie Miao, puede decir lo que quiera sobre mí, pero mis padres, para apoyar su emprendimiento comercial, trabajaron incansablemente de sol a sol todos los días. ¿Cómo pudo decir algo así? ¿Qué? Dije algo incorrecto. Un dragón engendra a un dragón. Un fénix engendra a un fénix. Usted, Lin Mu, cometió malversación mientras estaba a cargo de los fondos. Sus padres no deben ser buenas personas tampoco. Tal vez dentro de algo de crédito. Lin Yuan, padre de Lin Mu. Mujer venenosa. Anciano Lin. Papá. Se encuentra bien. Rápido. Tome la medicina. Jessie Miao, ¿cuántos años han estado casados usted y Lin Mu? ¿Qué tipo de persona es él? Eneo sabe. Usted está distorsionando los hechos y calumniando su inocencia. Cállese. He estado casada con Lin Mu durante tantos años. ¿Qué tipo de persona es él? Lo sé mejor que nadie. Él, Lin Mu, es solo un holgazán. Un sinvergüenza que comete todo tipo de atropellos. Soy un holgazán. Cometo todo tipo de atropellos. No es así. Juez. Lin Mu, habitualmente en el grupo Yunai, valiéndose de ser mi esposo, insulta y golpea a los empleados, incluso para atribuirse el mérito. No duda en plagiar la tecnología de sus subordinados. Ahora es incluso peor. Incluso malversó los fondos públicos del grupo sin autorización. Lin Mu es una persona digna. Jefe de Yunai Group. Ahora le está haciendo realmente un acto tan despreciable. No le remuerde la conciencia. Pensé que era un genio de las finanzas. No esperaba que al final todo fuera una mentira para nosotros. Xin Yao. Dijiste que querías iniciar un negocio en aquel entonces. Pero Lin Mu, entre bastidores, te ayudó a gestionar asuntos grandes y pequeños. Como esposa de Lin Mu, no solo no lo ayudaste. ¿Cómo puedes seguir mintiendo? Juez, cada palabra que digo es verdad, sin falsedad alguna. The film was Si no me cree, translated and tengo un narrated by testigo. M-Media. De acuerdo. Traigan al testigo al tribunal. Pues, puedo demostrar lo que dijo Xinyao. El Lin Mu es un completo canalla. Esta vez, la malversación de los fondos públicos del grupo también estaba en su plan. Esta es la evidencia. Adentro está la evidencia que he recopilado a lo largo de los años. Suficiente para probar lo que dije. Cada palabra es cierta. Sí, Yolin, el precio de nuestras acciones está a punto de alcanzar el límite de caída. Es ahora. Wuyu, movilice inmediatamente los fondos del grupo e inyéctelos en el mercado de valores por mí. ¿Qué? Realmente no lo esperaba, Lin Mu. Resulta que usualmente frente a nosotros, esa apariencia trabajadora era toda una actuación. Confiamos tanto en ti, y te entregamos el grupo Yunai para que lo gestionaras. Resulta que todo esto es tu estafa orquestada y ejecutada por ti misma. ¿Qué? Estafa. ¿Es esto realmente una estafa? Resulta que a todos nos han mantenido en la oscuridad. Debe ser así. ¿Estafa? No, no lo es. Escúchenme, mi hijo no es esa clase de persona. Su señoría, ese no es el caso.
Orden. Lin Mu. Respecto a la acusación de la parte demandante contra usted, ¿tiene algo más que decir? Lin Mu. Sinceramente mantuve una pizca de esperanza en usted una vez, pero ahora, usted ha cometido un grave error. Aunque hayamos estado casados durante muchos años, no voy a protegerla en absoluto. Antes de que entre, firme este convenio de divorcio. De ahora en adelante, usted se marcha sin nada. ¿Qué? Jessie Miao, ¿cuánto se ha sacrificado mi hijo por usted a lo largo de los años? Tiene el descaro de hacer que se vaya sin nada. Xin Yao, fuiste tú quien propuso el matrimonio en aquel entonces. Eres tú. Y también eres tú quien hace que se vaya sin nada. También eres tú. ¿Acaso tienes algo de conciencia? El hecho de que Yunai Group esté donde está hoy se debe enteramente a los esfuerzos de Siming y míos. ¿Qué tiene que ver con él? Lin Mu. Exactamente. Si no fuera por Xinyao y por mí, trabajando horas extras todos los días en la empresa, tendría Lin Mu lo que tiene hoy. Jessie Miao, solo basándose en una grabación de video. ¿Quiere divorciarse de mí? Por supuesto. Usted está a punto de ir a la cárcel. Si no me divorcio de usted, está esperando que sufra penalidades con usted. Realmente cree que ese romance sórdido entre usted y Chu Siming es algo de lo que no sé nada. Lin Mu, deje de calumniarme. ¿Qué pruebas tiene para demostrar que cometí infidelidad matrimonial? Jessie Miao, usted se coludió con Chu Siming. No la culpo. ¿Quién permitió que fuera? Usted era la persona que más amaba. Pero usted no debería haber, bajo ninguna circunstancia, traicionado la confianza que mis padres tenían en usted. Usted. En aquel entonces, cuando fui por primera vez a la universidad, el padre de ella era adicto al alcohol y su madre era una jugadora. Ella ni siquiera podía pagar lo más básico, las cuotas de la matrícula. Fui yo quien trabajó a tiempo parcial para ayudarla a completar su educación más básica. Más tarde, después de que nos graduamos de la universidad, ella dijo que quería iniciar un negocio. Fueron mis padres quienes no dudaron en vender la única casa de la familia. Reunieron el dinero y vaciaron todos sus ahorros para establecer el grupo Yunai para ella. ¿Pero qué pasó después? Ella se coludió con Chu Siming. Ahora, usted dice que quiere que me vaya sin nada. ¿No cree que es ridículo? ¿Y qué? Lo hizo todo voluntariamente. Además, pronto irá a la cárcel. No me permite el derecho a elegir la felicidad. Así es, Lin Mu. La evidencia de su malversación es concluyente. Pasará el resto de su vida en prisión. Todos me están calumniando. Mi hijo no cometió ningún delito. Su señoría. Lo que mi hijo acaba de decir es la verdad. Él no es el tipo de persona que actúa sin control. Dice que no lo es, así que no lo es. Su familia es un nido de serpientes y ratas. ¿Quién puede probar que lo que dice es verdad? Xiao. Sí. Xiao puede probarlo. Sí. Su señoría. ¿Qué tipo de persona es Lin Mu? Mi nieto Xiao. Es suficiente para probarlo. Lin Xiao es el indicado para exponer el romance entre ustedes dos. Lin Xiao es la mejor evidencia. Su señoría, solicito convocar a mi hijo. Lin Xiao. Está bien. Por favor, llame al testigo. Lin Xiao. Al tribunal. Lin Xiao, hijo de Jessie Miao. Hermana Chao, deje que el niño se siente. Xiao, ven, siéntate aquí con tus abuelos. No lo haré. Xiao, quieren enviar a tu padre a la cárcel. Tienes que demostrar por tu padre que no es una mala persona. Xiao, ¿qué estás haciendo? Ve allí rápidamente y explíquele claramente a su señoría que su padre no es una mala persona. Su padre, él no es una mala persona. No quiero. Es una mala persona. Xiao, tú, ¿qué estás haciendo? Él es un criminal. No es nada bueno conmigo. Es la persona que más odio. Xiao. El abuelo, la abuela y papá. ¿Cuánto solemos mimarte? Qué buenos somos contigo. Lo has olvidado todo. Ustedes no son mis abuelos. Él tampoco es mi padre. Él es un criminal. El tío Siming es tan guapo. Él es mi padre. Xiao, tú. ¿Cómo pudo? Xiao solo está diciendo la verdad. Sigue obligando a un niño a mentir. Exactamente.
Xiao es el hijo biológico de Lin Mu. Es imposible que mienta. Incrimine falsamente a Lin Mu, ¿verdad? No estoy mintiendo. Tengo pruebas de que él cometió actos ilícitos en casa. Buen hijo. ¿Qué pruebas tiene? Sáquelas rápido. Esta es la tarjeta bancaria que él secretamente escondió en mi habitación. Yo personalmente lo vi poner esta tarjeta en el hueco debajo de mi mesa de noche. Xiao, ¿cómo puedes mentir? Él es tu padre. Nunca reconoceré un criminal como mi padre. Eres un padre que es un criminal. Tú también eres una criminal. Todos lo han visto. Si no tuviera nada que ocultar, ¿por qué ocultaría esta tarjeta? Solo hay una razón. Esa es. Esta tarjeta es la prueba que utilizó para transferir fondos públicos. Usted afirma, la tarjeta de mi hijo contiene muchos fondos. Entonces, esta tarjeta contiene dinero. Puede sacar la tarjeta y verificar el saldo. Solicito a su señoría que determine el saldo de esta tarjeta. Concedido. El tribunal lo permite. Según el registro bancario, esta tarjeta contiene actualmente un total de 20 millones. ¿Qué? ¿Cómo puede haber 20 millones? ¿De dónde salió todo este dinero? Todos lo han visto. Esta es la de Lin Mu, prueba concreta de malversación de fondos públicos. Incorrecto. La malversación de fondos públicos involucró 200 millones. Esta tarjeta solo tiene 20 millones. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué? Lin Mu no es un idiota. ¿Cómo iba a guardar obedientemente las ganancias ilícitas? Justo a su lado. Ya debe haber transferido el dinero restante al extranjero. Es imposible rastrearlo ahora. Su señoría. Todos ustedes lo han visto. Esta persona es culpable de delitos graves. Ignora la decencia humana. Incluso mostró desacato al tribunal. Le solicito al juez que sentencie a Lin Mu a la pena máxima y que se ejecute de inmediato. Estoy de acuerdo. Para evadir la responsabilidad penal, no dudó en utilizar a su propio hijo biológico. Tal escoria. No se le debería permitir vivir. Se debe imponer la pena máxima. Pena máxima. Pena máxima. Silencio. Acusado Lin Mu. ¿Tiene algo más que decir? Lin Xiao es mi hijo biológico. Ya veo. No necesariamente. Lin Mu, ¿a qué se refiere? Su señoría. Tengo aquí un documento relativo a este caso. Evidencia importante. Solicito presentarlo. Concedido. Silencio. Este tribunal anuncia. El acusado Lin Mu. No es culpable. Y será puesto en libertad inmediatamente en la sala. ¿Qué eres? ¿Qué? Su señoría se ha equivocado. Tras una cuidadosa consideración por parte de este tribunal, debido a la falta de pruebas sustanciales en este caso, se dictamina que el acusado, Lin Mu, no es culpable. Y será puesto en libertad inmediatamente en la sala. No culpable. Eso es genial. El cielo tiene ojos. Mi hijo no cometió ningún delito. Su señoría, Lin Mu malversó fondos públicos. Las pruebas son concluyentes. ¿Cómo es posible que sea absuelto y puesto en libertad? Su señoría no debería darnos una explicación. Exactamente, denos una explicación. Denos una explicación. Usted debería darnos una explicación. Silencio. Señora Ye Xiao, por favor, cuide sus palabras. Su señoría, como demandante en este caso, no debería tener el derecho de saber por qué cuando en el tribunal las pruebas testificales y materiales están todas presentes, Lin Mu aún puede ser absuelto y puesto en libertad. Este documento es la base sobre la cual este tribunal declaró al señor Lin no culpable. ¿Qué es? ¿Cómo puede demostrar que Lin Mu no es culpable? Secretario, proceda a leer el resultado del informe y hágale saber a todos. Según la evaluación del Centro de Peritaje Judicial de Qingzhou, la similitud genética de Lin Mu y Lin Xiao es inferior al 1%, confirmando que Lin Mu y Lin Xiao no tienen relación de consanguinidad. ¿Qué eres?
¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo tener esta prueba de paternidad? Imposible. Lin Mu. Usted falsificó esta evaluación. Jessie Miao. Está ciega. En ese documento está estampado el sello del Centro de Peritaje Judicial de Qingzhou. Sello oficial. Aquí. Pero esto es un tribunal. Eso significa que este niño pertenece a la directora ejecutiva Ye y a otro hombre. Con razón pensaba que el niño no se parece en nada a Lin Mu. Jessie Miao. Adúltera. Tratamos también a Xiao con el máximo cuidado y protección. Nuestro hijo fue criado por otra persona. Yexin Yao, tú, explícamelo claramente hoy. Este niño, ¿de quién es realmente? ¿Por qué me miran todos? Tal vez, Lin Mu obtuvo el informe equivocado, envió la muestra equivocada, para el análisis. Jessie Miao, las cosas que usted misma ha hecho, no se atreve a admitirlas. Incluso si quiere encontrar una excusa para su romance, debería encontrar una razón adecuada. Está bien, entonces dígame usted, si él no es su hijo, ¿de quién es hijo? Lin Xiao. No lo acaba de admitir. Es este que está a su lado. De Chu Ximin. Al ver la actitud del niño hacia nuestra familia, yo también lo creo. Eso es muy posible. Lin Mu. Eso es solo un arrebato momentáneo de un niño. Puede tomárselo en serio. Así es. Xiao simplemente no puede soportar su comportamiento. Además, Xiao me llama papá. No significa necesariamente que tengamos una relación de sangre, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Hace 10 años. Usted dijo que se iría al extranjero a estudiar. Usted se decidió a romper con Jessie Miao. Fui yo quien amablemente la acogió. ¿Pero qué pasó? En menos de un mes. Ella estaba embarazada. Podría ser que esto sea una coincidencia. Lin Mu. Calumniarme conlleva responsabilidad. Sí, Siming y yo fuimos, de hecho, el primer amor del otro, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo somos colegas y amigos comunes. Lin Mu, un corazón sucio. Lo ve todo sucio. Xiao y yo somos inocentes. Solo una persona inmunda como usted pensaría en nosotros como alguien tan inmundo como usted. Entonces, en ese caso, ¿se atreve usted a realizar una prueba de paternidad en el acto? ¿Qué? Así es. Ahora, usted y Lin Xiao están presentes. Nosotros permitiremos que el juez sea testigo en el acto de la realización de una prueba de paternidad, para que usted no pueda decir que volveré a hacer algo a sus espaldas. Juez. Ahora, sospecho que Lin Xiao y Chu Ximin me están calumniando maliciosamente. Solicito que se realice una prueba de paternidad a ellos. La solicitud de Lin Mu es razonable. Este tribunal aprueba la ejecución. Señor Chu Ximin, esto es ahora para usted y del señor Lin Xiao. Pruebas genéticas. Necesitamos tomar un mechón de su cabello. Por favor, colabore. ¿Yo? Hace un momento, ¿no juró usted solemnemente que era inocente? Ahora es el momento perfecto para demostrar su inocencia. Lin Mu, ¿O se siente culpable? Hasta el punto de que ni siquiera se atreve a reconocer a su propio hijo biológico. definitivamente es su hijo biológico. Definitivamente es su hijo biológico. Si no, entonces, ¿por qué sentirse culpable? Cállese. Así es. Xiao. Es de hecho mi hijo. Pero todo esto fue por su propia voluntad. En aquel entonces, ella fue quien me sedujo activamente. Yo simplemente me dejé llevar. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Siming, Levántese. Todo es por su culpa. Si no se hubiera empeñado en quedarse con este niño en aquel entonces, ¿cómo habríamos terminado así hoy? Chou Siming, tú. Todos escucharon eso, ¿verdad? Chu Ximin ya ha admitido que Lin Xiao es su hijo biológico. En otras palabras, él es el tercero que destruyó a mi familia. Esto. ¿Qué?
La persona a cargo de esta empresa. En realidad es Chu Simin. El día antes de que los fondos del grupo desaparecieran, Jessie Miao compró a Chu Simin una gran cantidad de opciones sobre bonos. El monto es exactamente de 200 millones. Jessie Miao no tiene la intención de dar explicaciones a todos. Lin Mu. Tura. ¿Cómo sabes todo esto? Si les dijera que ya fui asesinado una vez por ustedes dos canallas, fui herido una vez, ¿me creerían? ¿Qué dijiste? Bueno, Yexin Yao. Así que todo esto fue obra tuya. Con razón no pudimos encontrar algún problema al investigar el grupo, así que fuiste tú quien empaquetó los fondos públicos del grupo como opciones sobre bonos. ¿Qué audacia tienes? ¿Y qué? Soy el director general de Yunai Group. ¿Acaso no tengo esta autoridad? Incluso si usted es la directora ejecutiva de Yunai Group, tampoco puede simplemente hacer lo que quiera. Nosotros, Yunai Group, tenemos miles de empleados, lo que significa miles de familias detrás de nosotros. Al actuar así, haciendo lo que se le antoja, ¿has considerado su futuro? Tura. Así es. La empresa no te pertenece solo a ti, Yexin Yao. ¿Cómo te atreves a gastar 200 millones en el extranjero, en la empresa fantasma de Chou Siming, invirtiendo en bonos y acciones? ¿Cuáles son tus intenciones, Yexin Yao, considerando que hemos trabajado juntos? Haz que Chou Siming me devuelva el dinero rápidamente. De lo contrario, no nos culpes por hacer limpieza interna. Siming, ¿por qué no retiras el dinero primero? ¿Qué? No te preocupes, no te abandonaré. Dada la situación actual, si no devolvemos el dinero, temo que estaremos en problemas aún mayores. Pero... Xin Yao. Ya he invertido ese dinero. Ya lo invertiste tan rápido. Sí. Hay un nuevo proyecto de investigación y desarrollo de IA en los IDU. Mientras invirtamos 200 millones, traerá un retorno centuplicado el próximo año. O incluso un flujo continuo de negocios. Estás diciendo la verdad. Por supuesto. No confía en mí. Mientras esperemos hasta el próximo año, cuando la tendencia de la IA aumente, no solo podremos recuperar todos los fondos del grupo, sino también hacer que las acciones del grupo se disparen. Lo que estoy haciendo es todo por usted. Todos lo han oído. Esta es una inversión altamente rentable. Si retiramos el dinero ahora, será una pérdida para el grupo. Inversión altamente rentable. Jessie Miao, digo que eres estúpida. Eres realmente estúpida hasta la médula. Si realmente existiera tal inversión, ¿crees que caería en tu regazo? Lin Mu, no seas tan condescendiente. Siming tiene un doctorado en finanzas. Su perspicacia inversora, ¿cómo podrías entenderla tú? ¡Qué broma! Uyu, cuéntales a todos lo que encontraste. Sí. Según la investigación, Chu Simin no tiene ninguna experiencia de estudios en el extranjero. Su empresa en el extranjero es solo una empresa fantasma recién registrada. Además, Chu Simin debe hasta 200 millones en deudas personales por el juego. Es solo un estafador que va por ahí, fanfarroneando y engañando a la gente. ¿De qué tonterías está hablando? Yo, un digno doctor en finanzas de Harvard, ¿cómo podría no tener un título? Así es. Chou Siming está claramente en la lista de doctores en finanzas. Estás diciendo que no tiene registro de estudios en el extranjero. ¿No es eso un chiste enorme? Sí, yo también sexta esa lista en aquel entonces. De hecho, hay una persona llamada Chou Siming. En la lista de doctores en finanzas de los IU, efectivamente hay uno llamado Chu Simin. Pero esa persona, fundamentalmente no es él. Increíble. Increíble. Todos hemos sido engañados por ellos. Correcto. Después de investigar minuciosamente la lista, descubrí que ese doctor en finanzas, Chu Simin, nunca regresó a China en absoluto, sino que está trabajando en una compañía financiera en los IU, como CEO. En cuanto a su verdadera identidad, es simplemente una persona que ni siquiera pudo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Un canalla que vive de la estafa y el engaño. El llamado doctorado en finanzas de los IU no es más que su excusa utilizada para estafar dinero y engañar a mujeres.
Chou Si-Ming. Es verdad lo que ella dijo. Por supuesto que no es verdad. También tengo una copia aquí. De un pagaré en el que incurrió Cho Si-Ming por jugar fuera, usando el nombre del grupo. El monto total asciende a... The film was translated 178 and millones. narrated by M Media. Necesita que se lo líe en voz alta. Esto es imposible, Si-Ming. Falsificaron esto. Es falso. Dímelo. Toda la evidencia que he recopilado ya ha sido entregada al tribunal. Creo que sus señorías los jueces pueden testificar en mi nombre. Tras la verificación de este tribunal, basándose en las pruebas presentadas por la señora Wu Yu, no se encontró que Chu Si-Ming tuviera ningún registro de salida del país en los últimos años. Bien. Así que después de todo este alboroto, todo esto fue una estafa orquestada por ustedes, dos sinvergüenzas descarados. Te atreviste a falsificar credenciales académicas para engañarnos, e incluso te atreviste a malversar fondos corporativos para pagar deudas de juego. Ustedes dos, miserables sinvergüenzas, no podemos dejar que se salgan con la suya bajo ninguna circunstancia. Silencio, dado que todas las investigaciones y defensas han concluido. Este tribunal dicta por la presente su sentencia. El acusado Lin Mu queda absuelto y puesto en libertad. Golpear a la gente va en contra de la ley. Ustedes dos, sinvergüenzas descarados, deben dar una explicación. A todos nosotros hoy. Una explicación de que, en el peor de los casos, simplemente considérelo como una inversión fallida. ¿No sería eso suficiente? Una inversión fallida. Claramente fueron ustedes quienes actuaron de forma temeraria primero, y ahora se atreven a decir tal cosa. Hermanos, vayan por ellos, golpéenlo. Chou Si-Ming, bastardo. Te lo mereces. Finalmente recibieron el castigo que merecían. No los dejen ir. Si Youlin. Felicitaciones por limpiar su nombre con éxito. Una conciencia tranquila no teme a ninguna acusación. La persona era inocente para empezar. ¿Qué delito podría haber? Entonces, Si Youlin, cuando planea divorciarse de Jessie Ñao. No divorciarse por ahora. Divorcio. Si Youlin no seguirá aferrándose a fantasías. ¿Qué opinas sobre Jessie Ñao? Jessie Ñao abusó de su poder y malversó fondos públicos. La evidencia ya es concluyente. El grupo definitivamente la demandará. Para entonces, Jessie Ñao deberá cumplir al menos 10 años de prisión. Si Youlin, usted. Simplemente divorciarse de ella así. ¿No sería eso dejarla ir demasiado fácil? Vámonos. Jessie Ñao. En esta vida te haré probar el sabor de desear estar muerta. Esposo. Bebí demasiado. Daji, experta en tender trampas de miel. No conozco el camino. ¿Podrías llevarme a casa? Para descansar. Niña, ¿dónde está tu amigo? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien la conoce? Está bien entonces. Entonces ven conmigo primero. Ve despacio. Puedes arreglártelas aquí esta noche. Hermano. Te ves tan guapo. ¿Estás solo? Sí. Hermano. ¿Por qué no vas a darte una ducha primero? Pero no puedo esperar más. Ahora mismo solo quiero. Hermano. ¿Por qué no vas a darte una ducha primero? The film was translated Por favor. and narrated by M Media. Llora. Te esperaré aquí. De acuerdo. Bien. Pequeña tentadora.
Hermano. ¿Por qué eres tan lento? Yo agarré algo. ¿Qué tal? ¿Estás interesado en probarlo juntos? Genial. Me gustan todos. Date prisa, hermano. No puedo esperar. Dímelo. ¿Cuánto te pagaron? Dentro de este complejo residencial, cuando apareció alguien así. Wuyu, ayúdame a investigar a esta persona. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Realmente no sabes cómo ser amable con las mujeres. Si me asfixias hasta matarme. Eso sería un aguafiestas para ti. Deja de fingir. Lo he investigado todo. Hermano. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Ustedes son un equipo especializado en trampas de miel. Tu nombre en clave es Daji, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis métodos. No es asunto tuyo. Eres un aburrido. Otras presas, incluso si saben que es una trampa, saltarán dentro. Hazlo si vas a hacerlo. Si no, déjame ir. No soy como ellos. No me interesa. Solo un tonto no aprovecharía un buen trato. Hermano mayor. No serás por casualidad. Impotente, ¿verdad? Dímelo rápido. Hablaré. Es Yexin Yao. Ella me prometió darme 50,000 después de que esté terminado. Te daré 100,000. Para que me ayudes a hacer algo. Eso no servirá. ¿Qué? ¿Crees que es muy poco? Aunque estoy en esta línea de trabajo, también tengo ética profesional. Si fuera tan fácil descubrir que los he traicionado, ¿cómo me establecería en el futuro? ¿Qué tal? Esto. Dura. Pasas una noche conmigo. Te llevaré en este trabajo. ¿Cómo te establecerás? Dímelo. Dímelo. Voy a enviar las pruebas de que destruiste la familia de otra persona. Enviarlas. ¿Cómo te establecerás? Usted. De acuerdo. Se lo prometo. Lin Mu, yo, en representación de los accionistas de Yunai Group, lo nombro oficialmente presidente del grupo. Gracias a todos por su confianza. Definitivamente. Estaré a la altura de las expectativas. Espere un momento. ¿Por qué está ella aquí? ¿Por qué está ella aquí? Yexin Yao. ¿Por qué está usted aquí? Esta es la sala de conferencias del grupo. No es un lugar para que usted esté. ¿Cómo se atreve? Soy el mayor accionista del grupo. ¿Quién le dio el valor para hablarme así? Usted. Presidente Chu. Déjamelo a mí. Yexin Yao. Lo has olvidado. Ahora has sido destituida de tu cargo y estás bajo investigación. Ya no eres la presidenta del grupo Yunai. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí hoy para divorciarme de usted. Divorcio. Estás pensando en irte sin nada.
Irse sin nada. Lin Mu. Usted está soñando. Ya has sido infiel durante el matrimonio. No me digas que todavía sueñas con llevarte mis activos. Lin Mu. Deje de fingir ser. Justo aquí. No crea que no sé. Que usted secretamente ha tenido otras mujeres fuera durante mucho tiempo. Jessie Miao, aún no has despertado. Antes, me calumniaste por malversación de activos de la empresa, y ahora me calumnias por infidelidad matrimonial. Suficiente, usted ya no necesita hablar conmigo. Si usted se considera un hombre, entonces firme este acuerdo. Separámonos amistosamente. Cuando llegue el momento, no haga las cosas demasiado vergonzosas. Me estás humillando. No lo olvides. Fuiste tú quien cometió infidelidad matrimonial primero. ¿Quién debería perder todos los activos? También eres tú. No sea desagradecido. Entonces yo publicaré el video suyo y de su amante, cometiendo adulterio. Cuando eso suceda, usted puede simplemente esperar a ser arruinado y deshonrado. Lin Mu. ¿Cómo fue el desempeño de esa chica? La busqué específicamente para ti. Si Xinyao no hubiera estado aquí, no habría podido resistirme a probarlo yo mismo. Lin Mu. Le estoy dando una última oportunidad, considerando el afecto que compartimos como esposo y esposa. De lo contrario, no me culpe por no mostrar piedad. Haz lo que quieras. Usted. Bien. Lin Mu. Usted mismo se buscó esto. Miren todos con atención. El digno vicepresidente del grupo Yunai en realidad está engañando a su esposa y buscando mujeres fuera. Dime, ¿cómo puede tener todavía la cara para permanecer en la empresa? Lin Mu. Le di una última oportunidad. Tiéndele una trampa. Mientras obtengamos su prueba de infidelidad matrimonial, arruinaremos su reputación. Cariño, ¿te duele? No me toque. Deténgase. Está bien. ¿Qué está pasando aquí? A ninguno de ustedes se le permite mirar. He visto a mucha gente exponiendo a otros. Pero a alguien exponiéndose a sí mismo. Esta es la primera vez que lo veo. Lin Mu. Usted es verdaderamente despiadado. Se lo digo a usted. Espéreme con respecto a este asunto. No he terminado con usted. Lo más aterrador de una persona es la falta de autoconciencia. Jessie Miao, ¿cuál es tu situación actual? Aún no lo sabes. Guardias. Sí, Lin Mu, ¿qué va a hacer usted? Jessie Miao, primero interrumpiste la reunión del grupo, interrumpiendo la reunión de la empresa anteriormente, y luego frente a tanta gente. Reprodujiste el video privado de ustedes dos. Dime, ¿cómo debería lidiar contigo? Por la presente, solicito formalmente el divorcio de ti. De conformidad con el acuerdo prenupcial, fuiste tú quien cometió infidelidad matrimonial primero. Te exijo que, en el plazo de un día, te mudes de mi casa con Lin Xiao. A partir de este día, no tendremos ninguna conexión adicional en absoluto. No. Lin Mu. Usted no puede hacerme esto. Sí, puede que Xiao no sea hijo de usted, pero después de todos estos años, hemos desarrollado sentimientos por él. El niño, en el tribunal, frente a tanta gente, cuando testificaste contra mí, ¿pensaste alguna vez en el día de hoy, ahora que lo recuerdas? Es demasiado tarde. Mientras no lo firme. Usted no puede divorciarse de mí. Eso ya no depende de ti. Escolten a estas dos personas fuera del grupo. Se les prohíbe volver a poner un pie en el grupo. sí, presidente Lin. Lin Mu. No me divorciaré de usted, ni piense en deshacerse de mí. En cuanto a ti, por conspirar con Jessie Miao y difundir rumores sobre la empresa, causando un impacto severo en el grupo. Ahora, declaro que esta persona será incluida en la lista negra de toda la industria. Se revocan toda autoridad y funciones. Nunca volverá a ser contratado. Maldita sea. Le traté tan bien habitualmente. Sin embargo, cuando llegó el momento crítico, ni una sola persona estuvo dispuesta a ayudarme. ¿Verdad? Mañana es el cumpleaños de Lin Mu.
Si le compro un regalo, él definitivamente me ayudará. Sí, Jolene. Ya es muy tarde. Aún no planea salir del trabajo. El grupo acaba de pasar por una crisis financiera. Esta Jessie Nhau dejó un montón de cuentas desordenadas antes de irse. Si no se manejan adecuadamente, eventualmente se convertirán en un peligro oculto. Pero sé, Olin. Hoy es su cumpleaños. No trabaje tan duro. He preparado una sorpresa para usted. De acuerdo. Una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Solo sígame. Wuyu. ¿Por qué me trajiste aquí? La empresa todavía tiene mucho trabajo. ¿Qué tal si regreso y me ocupo primero? Hermano mayor Lin Mu. Entonces, si quieres beberlo, podemos beber otro día. Hermano mayor Lin Mu. Yo. He estado enamorada de usted por mucho tiempo. Desde que estaba en la escuela. Me ha gustado. Es solo que usted siempre estaba con Jessie Nhau en aquel entonces, juntos. Solo podía ocultar estos sentimientos. Lejos. Pero ahora. Ya no quiero huir más. Hermano mayor Lin Mu. Estarás conmigo. El asunto es este. Mi mente no ha estado enfocada en esto recientemente. Hermano mayor Lin Mu. Por favor, solo di que sí. ¿Qué está haciendo usted? Pequeña perra, me refiero a Lin Mu. ¿Por qué quiere usted divorciarse de mí? Así que usted es la que seduce a mi esposo. Jessie Nhau. Un hombre tan bueno como el hermano mayor Lin Mu. No lo valoras. Entonces, ¿qué tiene de malo que yo lo valore? Dígame eso una vez más. Si tus ojos están mal, vea que te los traten. Tampoco te funcionan los oídos. Pequeña perra. ¿Cree que le destrozaré la boca? Esta bofetada es por no mantener las virtudes de una esposa. El hermano mayor Lin Mu fue tan bueno contigo, y sin embargo lo traicionaste. Cometer adulterio durante el matrimonio. ¿Se atreve usted a golpearme? Esta bofetada. Te golpeo por incriminar y tender una trampa. Tú misma cometiste el acto vergonzoso de malversar fondos públicos. Sin embargo, vertiste el agua sucia sobre tu colega senior, causando que casi fuera a la cárcel en tu lugar. Esta bofetada. Hace tiempo que me resultas desagradable a la vista. Esposo. Ella me golpeó. ¿Y qué si te golpeo? Está mal eso. Lin Mu. Realmente me equivoqué antes. Le pido disculpas. Está bien, por favor, solo perdóneme. Sabes que te equivocas ahora. ¿Qué estabas haciendo antes? Lin Mu, no vaya demasiado lejos. Ya me he disculpado. ¿Qué más quiere usted de mí? ¿Qué más quieres? Claramente eres tú quien cometió el error. Me preguntas qué más quiero. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzado? Bien. Entonces, en el peor de los casos, los tres viviremos juntos de ahora en adelante. Pero yo debo ser la esposa principal. Jessie Nhau. ¿Cómo pudiste decir algo tan desvergonzado? Fundamentalmente no eres digna de Lin Mu. Usted. Suficiente. Deja de hablar. Todo lo que posees ahora es enteramente tu propia culpa. Wuyu, no le hagas caso. Vámonos. Está bien. Lin Mu, usted. Todas tus pertenencias ya están aquí. ¿Dónde está el niño? También los envié de regreso a mi ciudad natal. Toma tu basura y lárgate de inmediato. Lin Mu, ¿cómo pudo usted tratarme así? Al menos éramos esposo y esposa. Usted. Esposo y esposa. Cuando tú y Chu Siming estaban en la empresa, siendo íntimos el uno con el otro, ¿alguna vez consideraste mis sentimientos? Llora. Suficiente. Entre nosotros. No queda nada más que decir. Deberías cuidarte. Lin Mu. Usted es verdaderamente un desalmado. Parece que todavía solo tengo a Chou Siming a quien recurrir.
Hola. Director ejecutivo Du. Soy Simin. Hola. Hola. Ese miserable Lin Mu me causó que ser despedido por el grupo Yunai es una cosa. Pero incluso hizo que en toda el área de Qingzhou no haya ninguna empresa que me contrate. Siming. ¿Por qué está usted haciendo un berrinche tan grande? Siming. Jessie Ñao, ¿por qué estás aquí? No fuiste a buscar a tu cornudo para reconciliarte. Siming. Fui expulsado por ese bastardo de Lin Mu. Ahora solo tú puedes ayudarme. Mientras me ayudes a reclamar el grupo Yunai, lo prometo. Definitivamente te trataré bien de ahora en adelante. ¿Por qué debería creerte? No olvides. Los fondos de la cuenta pública de la empresa fueron malversados por nosotros. Si me arrestan, ¿crees que podrás escapar? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ya te has divorciado de Lin Mu? No por el momento. Eso está bien entonces. Escucha bien. No importa lo que Lin Mu te diga ahora o haga. No debes divorciarte bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? ¿Acaso necesitas preguntar? Lin Mu posee actualmente la evidencia de tu infidelidad. Una vez que te divorcies de Lin Mu, el grupo Yunai pasará a ser de su propiedad. Para entonces, será demasiado tarde para intentar recuperar el grupo. The film was translated and narrated by M. Solo escúchame. No importa que pase ahora mismo. Encuentra todas las formas posibles de retrasar a Lin Mu. Mientras no firmes, sigues siendo la esposa de Lin Mu. Entonces, encontraremos otra oportunidad para encargarnos de Lin Mu. ¿Qué eres? ¿Quieres matarlo? No matarlo. Solo fabricar un accidente que no tenga absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Y si la policía se entera? Mientras él. ¿Quién puede descubrir que fabricamos el accidente? No solo podremos heredar sin problemas el grupo Yunai, sino que también podremos obtener todos sus activos. Entonces, te llevaré al extranjero. En el extranjero, viviremos libres y felices, pasando el resto de nuestras vidas juntos. Entiendo. ¿Qué debo hacer? Está bien. Haré lo que digas. Ya que nos ha acorralado. Entonces no nos culpes por ser despiadados. Hola, esposo. Acepto el divorcio. Trae el convenio de divorcio. Lo firmaré. Está bien. ¿Dónde estás? Estoy en la montaña Wangfeng. Aquí es donde empezamos. Quiero verlo hasta el final. Empezó aquí. Así que deja que termine aquí. Estaré allí enseguida. Jessie Ñao. Chu Siming. Lo sé. Ciertamente no dejarás que esto descanse. Estoy esperando a que hagas tu movimiento. Y luego verlos a ambos. Saltar a este abismo de condenación eterna.
Acuerdo de divorcio. Esposo. ¿Estás realmente seguro? Ya no queda ninguna posibilidad entre nosotros. Todos somos adultos. Deja de decir estas cosas. Solo firma rápido. Esposo. Realmente sé que me equivoqué. Dame una última oportunidad. Está bien. Yesiñao. ¿Puedes, por favor, dejar de hacer estos gestos asquerosos? Fírmalo rápido. A partir de ahora. The film was Estamos completamente translated desvinculados. and narrated by M Media. Afortunadamente, aprendí una habilidad cuando estaba en el extranjero en aquel entonces. Lin Mu. Solo espera. Entre nosotros, realmente ya no queda ninguna posibilidad. Puede dejar de decir tonterías. Puede firmarlo rápidamente, por favor. Sigue soñando. Lin Mu. Este convenio de divorcio. No lo firmaré. A menos que yo 3. Siming. ¿Cómo lo manejaste? No te preocupes. Te garantizo que haré Lin Mu. Ni siquiera sepa cómo murió. Hermano mayor Lin Mu. ¿Cómo resultó? Realmente fue como dijiste. Después de que bajaste del coche, Chosimin te siguió sigilosamente y saboteó tus frenos. Las condiciones de la carretera aquí son complicadas. Si algo le sucede al vehículo, un accidente automovilístico, es inevitable. Esta Yesiñao me invitó a esta villa en la montaña Wangfeng. Supuse que ella definitivamente actuaría en mi contra aquí. Ya está bien. Está bien. Ese tipo cortó el conducto de los frenos. Ya se lo he arreglado. Lo reemplacé por uno nuevo. Gracias, maestro. No es nada. Ese tipo es realmente inhumano. Las condiciones de la carretera de la montaña Wangfeng. Una vez que los frenos fallan, el coche definitivamente caerá por el acantilado. Eso está bien. Mientras él muera. La propiedad es nuestra. Cuando llegue el momento, venderé el grupo Yunai. Y nosotros dos podemos ir a pasar el resto de nuestras vidas en el extranjero. Cariño, eres el mejor. Uyu. Se registró la evidencia. No te preocupes, todo el proceso de él dañando tu coche. Lo grabé todo. Bien. Con esta evidencia, estos dos perros adúlteros pasarán el resto de sus vidas en prisión. Hola. Quiero denunciar un delito. ¿Por qué hay sirenas de policía? Podría ser que hayamos sido descubiertos. No debería ser así. Es mejor tener cuidado. Sé que hay una puerta trasera en la montaña Wangfeng. Huyamos por allí. Sin dinero. ¿A dónde huir? ¿Cómo lo sabría yo? Así que, o de lo contrario, The film was translated and entregarnos. narrated by M Media. Entregarse. Has perdido el juicio. Las cosas han llegado a este punto. Y ahora piensas en entregarte. Tura. Estás loco. Ya sea conspirar contra Lin Mu o malversar fondos públicos. Estas cosas, yo fui cómplice. Mientras confiese activamente, puedo obtener unos años menos.
También puedes obtener unos años menos. ¿Yo? Si no fuera porque insististe en mantener esa carga de Lin Xiao, habríamos llegado a este punto. ¿Quieres entregarte, verdad? Te lo prometo. Moriremos juntos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Señor Chu. Señora Ye. Venga conmigo. Hermano mayor Lin Mu. Acabo de recibir una llamada de la policía. Jessie Miao y Chu Simin han sido arrestados conforme a la ley. Jessie Miao. Chu Simin. Esta es la retribución que mereces. Hermano mayor Lin Mu. No es nada, me retiro ahora. Wu Yu. Gracias por su arduo trabajo durante este tiempo. No es nada.